nos habíamos quedado en la página 32, pero me interesa que retomemos el argumento desde la página 31, donde dice ella citando a Marx. Dice, la gran idea de Marx es que en la sociedad, igual que en la naturaleza, todo se efectúa por transformaciones materiales, ¿no? Sí, esta famosa cuestión del materialismo histórico, cómo se desarrolló a finales del siglo XIX, cuando dice las condiciones materiales son las que determinan, o las condiciones del modo de producción son las que determinan la manera en la que los seres humanos se cuentan la historia, determinan su filosofía, su derecho, su ideología, inclusive hasta su ciencia, hasta su ciencia. Y dice, los hombres hacen su propia historia, pero en condiciones determinadas. Desear no es nada. Hay que conocer las condiciones materiales que determinan nuestras posibilidades de acción. En el ámbito social, estas condiciones están definidas por la manera en la que el hombre obedece a la necesidad material, atendiendo a sus propias necesidades, o dicho de otro modo, por el modo de producción. Por lo tanto, ella sigue el argumento, dice, una mejora metódica de la organización social supone un estudio previo y profundo del modo de producción, ¿no? Para intentar saber, por una parte, qué se puede esperar en un futuro próximo y remoto desde el punto de vista del rendimiento, es decir, este modo de producción, hasta dónde nos puede llevar. Dos, ¿qué forma de organización social y de cultura son compatibles con ese modo de producción? Es decir, por ejemplo, ¿es compatible el régimen feudal con el capitalismo? No. Esa es la razón por la cual el capitalismo arrasa con el feudalismo, ¿no? Es decir, no cualquier forma de organización política es compatible con el modo de producción, ni con la organización económica, ni con la tecnología de la época. Y tercero, ¿cómo puede ser transformado? Es decir, un estudio previo y profundo del modo de producción nos permitiría saber, uno, qué se puede esperar de ese modo de producción, dos, qué forma de organización social y cultural es compatible con él, y tercero, cómo puede ser transformado. Bueno, pues eso es los tres tomos del Capital, precisamente, precisamente, ¿no? El estudio pormenorizado de las condiciones materiales y estructurales en las que funciona el modo de producción capitalista. Y entonces ella sigue diciendo, solo seres irresponsables pueden desatender un estudio así y sin embargo pretender regentar la sociedad. Por desgracia, esto es lo que pasa en todas partes, tanto en los medios revolucionarios como en los dirigentes. El método materialista, ese instrumento que Marx nos ha legado, es un instrumento virgen. Ningún marxista, comenzando por el propio Marx, se ha servido realmente de él. La única idea verdaderamente valiosa en su obra es también la única que ha sido completamente desatendida. No es extraño que los movimientos sociales surgidos de Marx hayan quebrado. Bueno, pues ahí queda toda esta enorme contradicción, ¿no? Ahí queda dicha. Bien, y entonces dice ella, porque de esto es lo que va el resto de todo el párrafo, ¿no? Ella se preguntaba, ella decía antes, una mejora de la organización social supone un estudio previo y profundo del modo de producción para intentar saber, primero, qué se puede esperar en un futuro próximo y remoto desde el punto de vista del rendimiento. Bien, a esa cuestión intenta ella responder o analizarla en todo lo que queda del párrafo. Por eso ella dice, la primera cuestión que plantear es la del rendimiento del trabajo. ¿Hay razones para suponer que la técnica moderna, en su actual nivel, sea capaz, en un hipotético reparto equitativo, de asegurar a todos suficiente bienestar y ocio como para que las condiciones modernas de trabajo dejen de dificultar el desarrollo del individuo? Sí. ¿Hay alguna razón para creer que el desarrollo técnico-científico actual, suponiendo
que elimináramos el sistema de opresión y de desigualdad permitiría repartir las mieles, los bienes eh, que hemos cosechado de la naturaleza para, para mejorar el desarrollo de todos los individuos? Bueno, pues ese es el fondo de la cuestión. Porque dependiendo de lo que esperemos de esta respuesta, tiene sentido o no tiene sentido la lucha política, la lucha revolucionaria. Pues la lucha revolucionaria, la lucha política, tiene sentido para repartir riqueza, no para repartir miseria. No tendría ni pies ni cabeza que si viviéramos todos en la pobreza más absoluta y en la indigencia más absoluta, eh, que estuviéramos discutiendo cuestiones de poder. No sé, quién encabeza el cuartel de los pobres? Es decir, sería un poco triste, ¿no? Un poco penoso. El, la- el verdadero fondo de la lucha política está en que la sociedad percibe que hay un reparto injusto del trabajo y de la riqueza, y que hay una parte de la comunidad que se queda siempre eh, con los bienes y otra parte de la comunidad que se queda siempre con el trabajo y con los palos. Bien, pues en ese contexto siempre hay quien dice, oye, yo no quiero seguir trabajando para otro, quiero recibir la parte proporcional de lo que me corresponde por mi trabajo. Siempre habrá algún listillo que piense o alguna listilla que piense que puede sustituir al amo para ser a su vez amo él o ama a ella, ¿no? Pero eso no es una revolución, eso es un golpe de Estado, ¿sí? Cuando cambiamos de patrón. Cuando estamos planteando un proceso revolucionario, un proceso político de emancipación, lo que estamos diciendo es que, bueno, pues que todos contribuyan por igual, conseguir que todos contribuyan por igual al bienestar común. Por tanto, es del mayor interés saber si con las condiciones técnicas que tenemos, eliminando a los chupópteros, eliminando a los ladrones, a los sinvergüenzas, podemos vivir todos un poquito mejor. La tesis que va a producir el positivismo científico del siglo XIX y que van a compartir tanto liberales como socialistas y anarquistas en el siglo XIX y que yo creo que un poco hemos heredado, la tesis es que el desarrollo tecnológico y científico de los últimos 100 o 200 años ha producido o ha dado lugar a unos excedentes de producción suficientes como para poder hacer extensivos a la mayor parte de la humanidad los beneficios de eso, de ese crecimiento. Y ahora, antes de continuar, necesitamos hacer poner algunos peros a esto. Porque del siglo XIX al XX, especialmente durante el siglo XX, no solamente se produjo una multiplicación de los recursos mundiales, sino que también se produjo una multiplicación de la población. Eh, la población a principios del siglo XX era 5 veces menor que la población de finales del siglo XX. Es decir, que el hecho de que se hubieran multiplicado los recursos disponibles no tiene por qué querer decir que hay más recursos disponibles per cápita de los que había antes, porque podría ocurrir que la población hubiera crecido en la misma proporción que los recursos. Con lo cual, si yo intento una revolución redistributiva,
me podría encontrar con que no hay recursos suficientes para permitir el nivel de vida, por lo menos de las élites. No hay recursos suficientes para extender los beneficios del crecimiento y de la tecnología a la totalidad de la humanidad. De donde ahora entenderéis por qué hay muchas corrientes políticas y filosóficas que hablan del decrecimiento y no solo del reparto, ¿no? Es decir, esto no se arregla solo repartiendo, porque a lo mejor no hay tanto para repartir. No le podemos dar un automóvil a cada uno de los 10.000 millones de habitantes que va a haber dentro de unos años, ni le podemos dar un aire acondicionado a cada uno, ni hay suficiente plomo para las baterías eléctricas de todos los coches ecológicos, entre comillas, que se quieren producir. Ni habría combustible, ni el calentamiento global soportaría que ahora en cada familia del mundo hubiera 2 automóviles o 3 automóviles en el garaje, ¿no? Es decir, a lo mejor el modo de producción ha generado un despliegue tecnológico y un despliegue económico que no es extrapolable o que no es extensivo o extensible a la totalidad de la humanidad. Y esa revolución, entre comillas, lo que exige, aparte de eliminar a los sinvergüenzas y a los chupópteros, es una reorganización de la producción y una reconsideración de qué es lo que vamos a producir eh, y qué va a ser bien privativo y qué va a ser bien colectivo. A lo mejor no hay coches para todos, pero sí hay autobuses o sí puede haber autobuses y trenes para todos. A lo mejor no podemos ir en avión cada uno en Ryanair, ¿no? Pero sí se puede hacer un transporte público mundial razonable. No lo sé, son ideas, ¿no? Es decir, evidentemente cuando hablamos de hacer una revolución redistributiva, no podemos ser tan simplistas de pensar que esa redistribución es la del aire acondicionado y la del piso con ático. Todo el mundo no puede tener ático, ¿vale? Porque si todo el mundo tiene ático, entonces vamos a vivir todos en planta baja. ¿Sí? Sí, es imposible. Ático para todos no puede ser, ¿vale? ¿Sí? Bien, y automóvil particular para todos, pues a lo mejor, pues tampoco puede ser, ¿no? Pero es que a lo mejor la revolución no quiere decir eso. A lo mejor la revolución lo que quiere decir es satisfacer las necesidades básicas, importantes, vitales, de la mayor parte de la población con satisfactores universales y que sí sean extensibles a todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener una vivienda y un cobijo. ¿Es posible eso con la técnica actual? Todo el mundo debe tener sanidad. ¿Es posible eso con la técnica y con la economía actual? Todo el mundo debe tener derecho al transporte, a moverse, a la educación, a la seguridad, al agua potable, a la calefacción. ¿Es posible eso? Otra cosa es cómo va a ser esa calefacción, de qué color va a ser la chimenea. Sí, esa es otra historia, ¿no? Sí, pero ¿es posible satisfacer las necesidades humanas? Bueno, pues las corrientes socialistas y anarquistas entienden que sí. Entienden que sí, que con la tecnología que hay se puede hacer. Lo que hay que hacer es racionalizar los satisfactores, racionalizar los elementos con los que vamos a satisfacer esas necesidades. Uno de los problemas que se plantea es el problema del consumo de energía. El- los grandes, las grandes potencias económicas son grandes depredadoras del medio ambiente y grandes consumidoras de fuentes de energía, tanto de fuentes de energía convencionales, de combustibles fósiles, como de fuentes alternativas. Ese es el estado actual de la cuestión. Y como es lógico,
cualquier señor, cualquier señora en el África subsahariana o en la selva del Perú o en el Mato Grosso aspira a tener aire acondicionado, ¿no? Faltaría más, ¿no? Es decir, claro, es decir, y el último chino en el desierto, pues también quiere tener aire acondicionado. El, a lo mejor no es extensible el modelo del aire acondicionado, pero a lo mejor sí es extensible una universalización de sistemas constructivos y arquitectónicos que sean ecosostenibles. A lo mejor eso sí es sostenible, ¿no? De manera de que con menor input energético podamos conseguir las mismas calidades habitacionales y ambientales que ahora se hace a base de kilovatio y de consumo de combustible fósil, ¿no? Pero con todo hay un problema, y es que la población humana sigue creciendo. Y esa población humana necesita consumir energía. Mira, la historia de la humanidad, y eso lo podéis ver en el gráfico, en los gráficos que os pasé, salvo que tengáis ganas de que entremos en ellos a fondo, simplemente los voy a comentar. Cuando vosotros veáis en los gráficos, por ejemplo, en la escala de Kardashev, veáis la evolución del consumo energético, bueno, pues os vais a dar cuenta, y además es lo que recoge la antropología y la arqueología contemporánea, la ciencia contemporánea, y es que a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos nos hemos caracterizado por no por consumir, no solamente por consumir más cantidad de medios, de recursos de la naturaleza, sino por utilizar de forma cada vez mayor y más eficiente las fuentes energéticas que hay en la naturaleza. Nosotros hace 100.000 años pues nos basábamos en el uso de nuestras manos. La poca energía que utilizábamos era la energía que producían nuestros músculos a través de los kilovatios que consumíamos en forma de calorías con los alimentos que digeríamos. Cuando aprendimos a domesticar animales, aprendimos a utilizar la energía de esos animales para apoyar o suplementar la nuestra. No solamente utilizar la energía de esos animales para comérnoslo, porque eso es lo que hacemos. Cuando nosotros nos comemos una vaquita, un cordero, nos tomamos la leche o hacemos un queso, eh, o nos comemos unas verduritas de los espárragos que cogimos en el campito, ¿no? Lo que estamos haciendo es consumir kilovatios, kilovatios de energía solar que esas plantas o esos animalitos han transformado, o bien a través de la fotosíntesis o a través de los procesos heterótrofos, han transformado en carne o en verduras y que nosotros ingerimos y con las cuales, pues bueno, pues procesamos los nutrientes de los que nos alimentamos. Ya nos gustaría ser como las plantas y estar en la playa todo el día en plan fotosíntesis, ahí viviendo del sol en Marbella. Pero es que nosotros no somos plantas, somos heterótrofos y nos tenemos que comer a otros y consumir la energía solar. Consumimos la energía solar a partir de las fuentes vegetales o animales que devoramos. A lo largo de la historia de la evolución humana, los seres humanos hemos ido aprendiendo a aprovechar no solamente nuestra energía muscular, la que nosotros portamos, sino también la de los animalitos y con el tiempo la de los ríos, la de los árboles, luego la energía de la madera en su combustión, ¿no? Para ir suplementando nuestro déficit de kilovatios con fuentes de energía externa. Y así los seres humanos nos calentamos durante siglos quemando madera, luego quemando carbón. Con esa madera y carbón hemos producido hierro, vidrio, cobre, hemos fabricado barcos, hemos esclavizado a otra gente.
para aprovechar su energía humana en la satisfacción de nuestras comodidades aristocráticas. Eh, no solamente hemos esclavizado vacas, cerdos y cabras, ¿no? Hemos esclavizado pueblos enteros para utilizar su energía excedente suplementando nuestras fuentes de energía. Y a lo largo de la historia de la humanidad hemos ido, como civilización, hemos ido aumentando la captura de energía del entorno para aprovechar esa energía en el desarrollo de nuestras, o en la satisfacción de nuestras necesidades. Hemos hecho carreteras, pirámides, canales, barcos. Cuando hacemos un avión, una nave espacial o un coche, ese coche se puede medir en kilovatios de input energético introducido. Kilovatios en la explotación de las minas para arrancar el carbón, para arrancar el hierro, para obtener el caucho. Es decir, los seres humanos no solo consumimos energía, sino que nos aprovechamos de forma creciente, y lo podemos ver en las gráficas históricas que hay, es permanente la subida progresiva, imparable de consumo energético en todos los modelos civilizatorios, desde el hombre de las cavernas hasta la actualidad. Hasta ese extremo que Kardashev hizo la propuesta en 1964 de sus modelos tecnológicos y hizo la hipótesis de que podía haber tres tipos de civilización o podía haber tres tipos de vida inteligente en el cosmos, ¿no? Suponiendo que nosotros fuéramos una, una de ellas, que es bastante, que es mucho decir, ¿no? Eh, un primer tipo de vida inteligente que podría definirse como aquella que es capaz de aprovechar la totalidad de la energía disponible en su planeta, ¿no? Y Carl Sagan hizo unas cuentas allá por 1970 y consideró que el ser humano en 1970 estaba en el 0,7, en el 70% de la capacidad de aprovechamiento de la energía del planeta, y que probablemente en 200, 300, 500 años más íbamos a conseguir llegar al 100% de aprovechamiento de la energía. De aprovechamiento de la energía del planeta, ¿vale? Del planeta. Es decir, los recursos hidráulicos, las mareas, el viento, los combustibles fósiles, todas las energías renovables, ¿no? Es decir, llegar al 100% de los recursos energéticos del planeta, bueno, pues a lo mejor en 100, 200, 500 años más, nuestra civilización, si ninguna guerra lo impide, podríamos llegar a esa situación. Y quiero decir, y remarco lo de si ninguna guerra lo impide, porque no seríamos ni la primera ni la última civilización que muere siendo una joven promesa, ¿eh? Sí, que desaparece y se extingue siendo una joven promesa, ¿eh? En el registro histórico, detrás nuestro han quedado millares de civilizaciones hundidas en la historia. Pero bien, podríamos nosotros llegar a ese 100%, y dice Kardashev, una civilización de tipo 2 sería aquella que fuera capaz de saltar de su espacio planetario y aprovechar el 100% del Sol al que pertenece su planeta, lo cual implicaría, lo cual implicaría ser capaces de construir estructuras astronómicas de tamaño
y calidad suficiente como para capturar la energía solar de nuestro sistema solar. Daos cuenta de lo que estamos hablando, ¿eh? Y una civilización de tipo 3 sería aquella que sería capaz de capturar y utilizar eficientemente el 100% de la energía de la galaxia. De la galaxia. Se, los, esto que estamos diciendo, yo sé que os puede sonar a fantasía, pero sobre estas cuestiones la física y la astronomía ha trabajado intensamente. De hecho, todo lo que tenemos, la mayor parte de los aparatos que tenemos en órbita y telescopios, están dirigidos a captar señales de vida inteligente en el espacio. Y todavía no hay ninguna. Y todavía no hay ninguna. Lo que quiere decir que muy probablemente civilizaciones de tipo 3 no existen. Y probablemente de tipo 2 tampoco. Si existiera vida fuera de la Tierra, existiría vida entre el tipo 0, en el que estamos nosotros, y un tipo 1,5, es decir, aprovechamiento del planeta y con ambiciones, ¿cómo diríamos?, de clase media aspiracional, ¿no? Es decir, con aspiraciones a dominar un sol, ¿no? Porque estructuras de ese tamaño probablemente serían percibibles por nosotros, ¿no? Probablemente lo serían. Y si no lo son, podría ocurrir, lo más razonable es pensar que no existen. Pero hay otros que dicen, no, perdona, no es que no existan, es que no las ves. Y no las ves igual que una hormiga que va caminando por el centro comercial del Saler, no es consciente del centro comercial. Y la hormiga no es capaz de percibir ni las llamadas de megafonía, ni entender el orden que hay en el centro comercial El Saler. Y nosotros podríamos estar muy bien dentro de una captura de civilización tipo 3 que domine la galaxia completa y ser como la hormiga o como la cucaracha que está en el váter del Saler y no enterarnos absolutamente de nada. ¿Vale? Porque en nuestra soberbia, esto ya lo comentamos alguna vez el jueves, en nuestra soberbia creemos que todo el mundo es racional porque nosotros somos racionales, ¿no? Sí, pero realmente, igual que una cucaracha jamás podría comprender nuestra manera de entender ni de comunicarnos, porque no tiene la estructura cerebral ni, ni física para poder hacerlo, pues muy bien podría ocurrir que nosotros no tuviéramos ni la estructura cerebral ni física adecuada para comprender tipos de inteligencia que hubiera en el espacio. Pero sea como sea, a lo que voy, y a lo que es lo que nos interesa del texto, es que a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos, como especie, nos hemos caracterizado por un consumo creciente de energía, por un input, por un input creciente de kilovatios que utilizamos para, bueno, pues para producir todos los bienes que tenemos a nuestro alrededor. Y eso ha sido creciente e imparable hasta fecha de hoy. ¿Hasta dónde puede eso continuar? Es que cuando tú hablas de lo de la guerra, yo veo que aparte de las guerras, el tema es cargarte el planeta, quiero decir. Ahora hoy me has reconciliado porque en el vídeo de la semana pasada no nombrabas este factor, el de la Tierra, que había que meterlo aquí en todos los análisis, que entiendo que ella a lo mejor en ese momento no lo tuviera, pero
nosotros lo tenemos que tener. Pero sobre todo, además, lo que has pasado ¿cómo se llama este? O de las, ¿cómo se llama? Las gráficas estas del El señor. Kardashev, el Es, Kardashev. yo lo que me he preguntado cuando lo he leído es, ¿y tanta energía para qué? Quiero decir, ¿para qué queremos, aparte de que conseguir el 100% de la energía del planeta, es captar energía, pero no trabajo, porque hay pérdida, supongo que no toda la energía que se capta se hace trabajo, pero sobre todo, ¿para qué queremos tanta energía, ¿no? Claro. Para seguir conquistando mundos o... Y sobre todo cuando lleguemos al 100%, si llegamos, ¿sobreviviremos a esa situación? No, El ser humano los seres humanos en esa situación estarán en condiciones de seguir siendo seres humanos, ¿no? Digamos, que hay un montón de preguntas. Pero claro, todo esto Kardashev no se lo plantea, porque Kardashev simplemente está diciendo, las civilizaciones que consiguen pasar estos hitos dan el salto al siguiente, o van a dar el salto al siguiente, pero si lo consiguen. pero es que la nuestra es diferente. Quiero decir, el hecho del petróleo, que yo creo que es lo que pudo hacer el desarrollo del capitalismo como lo conocemos, el petróleo, porque tanta energía concentrada, tan de buena calidad para producir tanto, no se ha tenido y no se volverá a tener porque va a ir, bueno, está disminuyendo ya y nos estamos cargando el planeta. Es que no va a haber, Claro. tenemos suerte y las cucarachas igual triunfan, porque ellas, si pensaran en el centro comercial, dirían, qué burros que son, ¡Qué burro! qué mal lo están haciendo, ¿no? Con toda la comida que hay aquí y están Claro. destruyendo el centro comercial. Pues sí. Bueno, pues claro, preguntarse por si el consumo energético o el desarrollo tecnológico tiene límite, ¿no? Bueno, pues sí, es una pregunta genuina, pero, pero le tendríamos que decir a Simón, Simón, no toda la tecnología, no todo el desarrollo científico, no todo el desarrollo civilizatorio implica un input creciente de consumo energético, ¿vale? Sí, una revolución, entre comillas, podría plantear una redistribución del uso energético diferente, decíamos hoy decrecentista o como se le quiera llamar, de manera de poder adaptar el modelo civilizatorio a un consumo sostenible, ¿no? En el planeta. Y eso implicaría, lógicamente, pues bueno, pues plantearse también el problema poblacional, el problema de las áreas que invadimos de la naturaleza, porque recordemos que cuanto más humanidad hay, menos diversidad biológica dejamos en el planeta y por tanto menos polinización y menos posibilidades de supervivencia, ¿no? Que tenemos. Es decir, no es solamente una cuestión de redistribución, sino también de permitir a la naturaleza la la regeneración que necesita para poder mantener el planeta vivo, rico y con condiciones de habitabilidad, no solo para nosotros, sino para el resto de los seres vivos que hay, sin los cuales nosotros no seríamos nada. Porque os recuerdo que somos heterótrofos. Entonces, salvo que estemos dispuestos a comer pasta de comida artificial en pasta como la de los astronautas, más nos vale respetar la biodiversidad y ajustar nuestros niveles poblacionales y nuestra invasión de la naturaleza a, a unos entornos sostenibles en los que la vida humana sea compatible con el resto de la vida, con el resto de la vida sobre el planeta. Pero en todo caso, no debemos confundir desarrollo tecnológico con input energético. Son dos cosas diferentes. El input energético se puede mantener y el desarrollo tecnológico puede continuar eh, su progreso. Y vosotros diréis, ¿hay alguna ley, o dice ella, porque eso sería ser, dice ella, me acusaría de lamarquiano,
Simone Weil, ¿no? Diría, ¿hay alguna ley que diga que ese desarrollo va a continuar? No, no hay ninguno. Igual que no hay ninguna ley que diga que los seres humanos vamos a seguir aquí dentro de 200 años. ¿Vale? Sí, o por lo menos Europa. Sí, no lo sabemos, ¿sí? Bien, porque no hay ninguna ley, porque lo que nos dice Darwin, o lo que nos diría Marx, es que solo van a sobrevivir o solo van a poder continuar en la evolución social aquellas comunidades que tengan la capacidad de adaptarse a las condiciones materiales del entorno. Bien, Pero una cuestión. bien. A ver, yo creo que es que en ella, o sea, ella no creo que se plantee lo de el desarrollo energético, o sea, el consumo energético y todo esto, y el colapso del planeta, todo eso creo que está. Pero a mí me parece que en ella pesa mucho esto que ya lo hablamos de la condición obrera, y es su visión del trabajo digno y su visión del trabajo que no dignifica a la persona. O sea, porque ella dice, bueno, el trabajo como una necesidad humana y el trabajo vinculado al significado de lo que es la vida humana, tiene o sea, constituye un límite más allá del cual, y entonces yo creo que por eso, bueno, y entonces dice, y de hecho a ella le sigue pareciendo que el trabajo manual es el más digno porque es el en el que la persona se puede desarrollar, ¿no? Vale. Por eso dice, incluso aunque hubiera un hipotético reparto equitativo, o sea, imagínate que las condiciones, incluso así y que se asegurara todo suficiente bienestar y ocio como para que las condiciones modernas esto haría que ya no se dificultara el desarrollo del individuo. Y ella piensa, no, creo que va a decir no, ¿no? O, quiero decir, pesa demasiado en ella, yo creo, la distinción entre el trabajo como necesidad humana, lo que te aporta individualmente, que te hace crecer como persona, un trabajo, digamos, no opresivo y tal, y el trabajo que ella llama colectivizado o creo que pesa demasiado en su obra esta diferencia. Porque Totalmente. es como que el primer trabajo, el de la necesidad básica, es un límite en cierto modo insuperable. Por eso ya decía en la condición humana cuando decíamos, se trata de asumir ese papel, ¿no? Asumir ese papel como que eso es eso es lo humano. Y lo otro, no estoy segura, ¿eh? Estoy Sí, sí, hablando un sí, no, poco no, por alto. totalmente, pero hay Pero un... me parece que es que ella, en vez de plantearse las condiciones materiales, aunque lo dice, pero luego no está pensando en las condiciones materiales de la libertad, sino que está pensando en un trabajo que puede ser digno, que es el trabajo manual, en el que aún cabe el pensamiento y la creatividad del individuo, y luego ya un trabajo, la fábrica, colectivizado, opresivo, esclavizante, etcétera. Y respecto de eso dice, bueno, y si hubiera un reparto, hipotéticamente un reparto equitativo que asegurara el bienestar, esto revertiría, o sea, esto revertiría ese trabajo, el segundo, el opresivo, el esclavizante, y yo creo que ella va a decir que no. Ella va a decir que no, claro, ella va a decir que no, precisamente porque ella divide el trabajo, o digamos, el problema del trabajo en tres partes. O Andrés, sí. Por un lado está el trabajo que como seres vivos tenemos que realizar para poder sobrevivir, ¿no? Somos heterótrofos y tenemos que comernos a lo que hay por ahí fuera y tenemos que obtenerlo, ¿no? De ese, de esa servidumbre no nos va a liberar nadie, ¿no? Exacto. Y en esto Marx estaría totalmente de acuerdo, ¿no? Diría, no, claro que no te va a liberar nadie, lo que yo no quiero es trabajar para otro. ¿No? Sí, claro que no nos va a liberar nadie, ¿no? De ese trabajo. Pero ella luego dice que en una sociedad humana moderna es imposible
liberarnos de la servidumbre que viene de la escala social. En una sociedad compleja como la nuestra, unos tienen que mandar y otros tienen que obedecer. Y ella dice, si no queremos volver a las cavernas, si no queremos volver cada uno a su cueva, de ese que cada uno mande y que unos manden y otros obedezcan, tampoco nos puede liberar nada. No hay ninguna organización política que nos pueda librar de la organización jerárquica del trabajo complejo, del trabajo complejo. Pero, dice ella, pero hay una tercera fuente de sumisión, que es lo que ella llama la opresión, que es cuando esa jerarquía social es arbitraria y abusiva. De esa nos podemos, de esa nos podemos librar. Ella dice que sí, ya lo veremos al final del libro, ella dice que sí, que de esa nos podemos librar. Lo que me llama la atención es que ella dice que nos podemos librar después de haber dicho que hay que renunciar a todos los medios revolucionarios. Es decir, no se me ocurre, es que no se me ocurre cómo vas a bajar del burro al patrón o al traficante de esclavos por las buenas. No se me ocurre, ¿no? Pero bueno, ella cree y así lo plantea hasta el final del libro, que es posible eliminar esa parte del trabajo opresivo, arbitrario, eh, por medio de una reconsideración de las poblaciones y una reconsideración de la organización social. Pero no nos dice cuál es la varita mágica, cuál es la varita mágica con la cual tú vas a conseguir que los esclavistas ahora de pronto se vuelvan moralistas. Es decir, es que, de verdad, sí, no lo veo, ¿no? Yo no lo veo y ella no me parece, hasta donde yo he leído, que no lo trabaja. Pero bueno, ella en estas páginas, que vamos hasta allí, porque nos faltan todavía 60 páginas para llegar allí, en estas páginas ella está haciendo una crítica al proyecto revolucionario. Y está diciendo, el proyecto revolucionario marciano no tiene en consideración las condiciones estructurales, las condiciones materiales de la sociedad, y por tanto está condenado al fracaso. Y no lo tiene en consideración porque considera que el trabajo humano tiene un rendimiento creciente y limitado. Y no hay nada que garantice que podamos reducir o mejor dicho, que podamos aumentar la productividad de forma infinita, ¿no? Claro, este es un principio marciano, ¿no? Esto lo tenemos en los Grundrisse, ¿no? Justamente uno de los párrafos más poderosos de los Grundrisse justamente habla de que en el capitalismo desbocado, la productividad tiende a un desarrollo incesante. Claro, incesante hasta que se acabe el capitalismo, ¿no? Sí, pero en el capitalismo la productividad tiende a un desarrollo incesante porque el capitalista vive de plusvalor. Y el plusvalor solo se puede producir a base de reducir la cantidad de trabajo puesto en cada uno de los productos. Los beneficios del capitalista solo pueden surgir del incremento incesante de la productividad. Claro, y vosotras diréis, o cualquiera que me esté escuchando ahora, dice bueno, pero es que si ya ganan lo suficiente, ¿por qué quieren seguir ganando más? Porque el capitalista de al lado también gana igual que él. Y los dos quieren poner sus productos en el mercado. Y la única manera de que yo pueda vender mis productos es venderlos un poquito más barato que el de al lado. Y solo lo puedo vender un poquito más barato si mi productividad es mayor. Por eso todos los desarrollos tecnológicos en el capitalismo son tendentes al aumento de la productividad. Y esto no es una decisión política, es una consecuencia de la competencia en el mercado. Si eliminamos el mercado,
Entonces se acabaron todos estos problemas. Bueno, sí, pero entonces ya no es capitalismo. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Sí, será tecnofeudalismo, que es a donde nos quiere llevar Elon Musk y Trump, ¿no? Sí, será otra cosa, pero si nos mantenemos en el capitalismo los incrementos de productividad no pueden detenerse, no pueden parar. Bien, ella dice que no hay ninguna ley escrita que diga que eso es así. Aquí claramente hay una confrontación entre ella y Marx. Marx dice que esto es resultado de una ley del capitalismo y ella dice que no hay ninguna ley escrita que diga que eso va a seguir siendo así. Bueno, pues ella acusa a Marx del amarquismo y yo acuso a ella de no haberse leído a Marx, ¿no? Bueno, pues ya está. Sí, es que esto no da para más la discusión. Sí, las leyes del mercado impelen a los productores a reducir costes. Y esto no es una decisión personal, es el entorno en el que los capitalistas tienen que sobrevivir. Segunda cuestión que dice ella. Dice, el trabajo es ilimitado. Segunda cuestión, las fuentes de energía, no hay ninguna razón para suponer que vamos a poder seguir encontrando fuentes de energía alternativas que vayan sustituyendo las que agotamos. Bien, pero no es lo que dice la historia, ¿eh? La historia nos dice que desde que los seres humanos están sobre el planeta hasta hoy y en la previsión que tenemos de los próximos 100, 200, 300 años, el consumo de energía va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. ¿Con qué consecuencias? Como dice Magdalena, cargándonos el planeta y llevándonos a la extinción. Pues a lo mejor. Saltando a otro planeta y consumiendo los recursos en la Luna o en Marte, pues a lo mejor no lo podemos saber. Es decir, no sabemos si las cucarachas harán dueñas del mundo o si nosotros conseguiremos superar las limitaciones de nuestro entorno. Lo que sí sabemos es que en las condiciones actuales y si no hay una revolución social, o somos capaces de continuar con el consumo energético o aquí se acabó la partida. Porque no hay recursos suficientes en el mundo para poner el freno de mano, para echar el freno a esta locomotora que llevamos en marcha, no hay recursos suficientes si no se cambia el modo social y el modo social de producir y de repartir el trabajo. ¿Eso ocurrirá o no ocurrirá? Eso ya queda para los libros de futurología, ¿no? Bien. Y luego ella sigue diciendo, la técnica, la automatización. Claro, ella no conocía la inteligencia artificial. En su época apenas había empezado la informática, ¿no? En su época apenas había empezado el cálculo, lo que llamamos el cálculo con el álgebra de Boole, con los pequeños cálculos en circuitos eléctricos o analógicos. Claro, ella dice, la maquinización tiene un límite, porque al final la máquina no puede adaptarse a las nuevas circunstancias con las que se enfrenta, dice ella. Y hoy probablemente todavía seguimos en esa situación, pero no sabemos qué desarrollo va a tener la inteligencia artificial. En algún momento la inteligencia artificial será capaz de comenzar procesos de toma de decisiones variables en función del entorno y de las circunstancias en las que está. Hay quien dice que sí, y creo que sería una muy mala noticia, y hay quien dice que no, y la noticia sería peor, ¿no? La realidad
es que estamos en un proceso de optimización tecnológica y de avance tecnológico tan grande que cualquiera de las dos alternativas va a tener consecuencias catastróficas. Por lo menos para los seres humanos normales que seguimos tomando leche de soja y que queremos caminar por el bosque y eso, ¿no? Es decir, para los demás, no lo sé. Bueno, pues ella plantea que hay unos límites al crecimiento. Y en función de esos límites al crecimiento, ella va a argumentar que esto no va de hacernos con los medios de producción para trabajar menos, sino que lo que hay que hacer es una transformación social que permita librarnos de las opresiones arbitrarias. Este es el argumento del texto, ¿no? Vamos a ver cómo lo desarrolla. María José, continúa tú la lectura. La primera cuestión a plantear. La primera cuestión que plantear es la del rendimiento del trabajo. ¿Hay razones para suponer que la técnica moderna, en su actual nivel, sea capaz, en un hipotético reparto equitativo, de asegurar a todos suficiente bienestar y ocio, como para que las condiciones modernas de trabajo dejen de dificultar el desarrollo del individuo? Respecto al tema parece haber muchas ilusiones, sabiamente mantenidas por la demagogia. No son los beneficios lo que hay que calcular. Bajo cualquier régimen, los beneficios que se reinvierten en la producción en general se sustraen a los trabajadores. Habría que poder sumar todos los trabajos de los que fuese posible prescindir con vistas a una transformación del régimen de propiedad. Incluso entonces la cuestión no quedaría resuelta. Hay que tener en cuenta qué trabajos implicaría la reorganización completa del aparato de producción. Una reorganización necesaria para que la producción se adapte a su nuevo fin, a saber, el bienestar de las masas. No hay que olvidar que la fabricación de armamento no se abandonaría hasta que el régimen capitalista no quedase plenamente destruido. Sobre todo, hay que prever que la destrucción del beneficio individual, eliminando algunas formas de despilfarro, suscitaría necesariamente otras. Es imposible, evidentemente, establecer cálculos precisos, pero estos no son indispensables para percibir que la supresión de la propiedad privada estaría lejos de impedir que el trabajo en las minas y en las fábricas continúe pesando como una esclavitud sobre aquellos que están sometidos a él. Claro, dice, el hecho de que eliminemos la propiedad privada, si va a seguir habiendo guerras, si va a seguir habiendo contrarrevolucionarios, el hecho de que eliminemos la propiedad privada no quiere decir que eliminemos ni el Estado, ni las estructuras represivas, ni la policía, ni el ejército, ni la fábrica de armamento, ¿no? De donde tendrán que ser trabajos socialmente necesarios, pues muchos trabajos que hoy siguen siendo socialmente necesarios en el capitalismo por su dinámica belicista, ¿no? Pero si una isla de Cuba o una Rusia revolucionaria se quieren defender del ataque capitalista, pues tendrán que tener armas. Y si tienen que tener armas, pues van a tener que dedicar una parte muy importante de los excedentes de producción agropecuarios, no a pagar escuelas, ni medicamentos, ni tiempo libre, ni vacaciones para los trabajadores, sino a fabricar armas, balas, cañones y mantener soldados profesionales capacitados para hacer frente a las agresiones que reciban. Esto es un problema, porque la extracción de plusvalor, o de plusproducto en este caso, porque si estuviéramos en un régimen socializado no estaríamos en un mercado, ¿no? O por lo menos el mercado sería muy reducido, pero si queremos mantener una fabricación de armamento o un ejército preparado, los campesinos van a tener que dedicar una parte excedente de su producción, no a alimentarse o a vivir mejor o a trabajar menos, sino a costear la alimentación, la ropa, las balas, los cañones de esos soldados. ¿Y cómo se lo tomarán esos campesinos? ¿Cómo se tomarán los campesinos
Y ahora hago una pregunta maliciosa. ¿Cómo se tomarán los campesinos que a ellos se les diga que tienen que producir más cuando el general de división de turno le reclama al gobierno la reducción de la jornada laboral de los soldados porque están cansados? Porque los soldados también quieren trabajar poco, ¿eh? Quiero decir, que también tienen derecho al ocio y también tienen derecho a, ¿no? Es decir, ¿cómo compensar el hecho de que unos están haciendo ejercicio y pegando tiros por el campo todo el día y los otros están trabajando doblando el mono, el lomo como locos ahí cortando caña? ¿Cómo arreglamos la percepción de injusticia y de desigualdad en un régimen socialista de división del trabajo? Hubo modelos de división del trabajo en el socialismo que fueron rotatorios, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a cortar caña todos los años, 2 meses. Bueno, tiene un valor simbólico, pero sabemos que esto no funciona, ¿no? Yo meto a un asmático a cortar caña 3 días seguidos y me lo he cargado, ¿no? Y si resulta que ese es físico nuclear, pues me he cargado un físico nuclear cortando caña. Es decir, no es un tema sencillo, quiero decir, ¿no? Es decir, el problema de la distribución del trabajo y la distribución del esfuerzo cuando necesitamos masas crecientes de plusproducto para poder atender a las necesidades sociales de la comunidad, no es un problema sencillo. Pues bien, ella nos dice que eliminar la propiedad privada no va a hacer desaparecer el problema de, no sé si de la opresión, eh, eso sería discutible, pero sí de la percepción de la opresión, ¿no? Al final va a haber una parte de la comunidad que va a decir, oye, che, que yo ya estoy harto de estar picando en la mina para que tú te dediques a estudiar filosofía, ¿eh? Que en la mina picamos todos, ¿eh? ¿Sí? Continúa, María José. Mm. Pero si la técnica en su estado actual no basta para liberar a los trabajadores, al menos se puede esperar razonablemente que esté destinada a un desarrollo ilimitado, que implicaría un crecimiento ilimitado del rendimiento del trabajo. Esto es lo que todo el mundo, tanto capitalistas como socialistas, admite sin el menor estudio previo de la cuestión. Basta que el rendimiento del esfuerzo humano haya crecido de manera inaudita desde hace 3 siglos para esperar que este crecimiento prosiga al mismo ritmo. Nuestra cultura, que se dice científica, nos ha proporcionado el funesto hábito de generalizar, de extrapolar arbitrariamente en lugar de estudiar las condiciones de un fenómeno y los límites que implican. Y Marx, cuyo método dialéctico debería preservar de tal error, cayó como los demás en este punto. El problema es capital y determinante respecto a todas nuestras perspectivas. Hay que formularlo con la mayor precisión. A tal efecto, importa saber, en primer lugar, en qué consiste el progreso técnico, qué factores intervienen en él y examinar independientemente cada uno. Porque bajo el nombre de progreso técnico se confunden procedimientos completamente diferentes y que ofrecen diferentes posibilidades de desarrollo. Gracias, María José. María, ¿qué sigue tú, por favor? El primer procedimiento que se ofrece al hombre para producir más con un menor esfuerzo es la utilización de las fuentes naturales de energía. Es verdad que, en un sentido, no es posible asignar un límite preciso al provecho proporcionado de este procedimiento, porque se ignora que nuevas energías podrán un día ser utilizadas. Pero esto no significa que, en esta vía, pueda haber perspectivas de progreso indefinido, ni que el progreso esté, en general, asegurado. Por la naturaleza, porque la naturaleza no nos da esta energía en ninguna de las formas en que se presenta. Fuerza animal, hulla, petróleo, hay que arrancársela y transformarla mediante el trabajo para adaptarla a nuestros propios fines. Ahora bien, este trabajo
no disminuye con el tiempo. En la actualidad sucede precisamente lo contrario, ya que la extracción de la hulla y el petróleo es progresiva y automáticamente menos eficaz y más costosa. Es más, los yacimientos actualmente conocidos están destinados a agotarse en un poco tiempo. Se pueden encontrar nuevos yacimientos, pero será costosa la búsqueda. La instalación de nuevas explotaciones, de las que sin duda algunas fracasarán. Además, no sabemos en general cuántos yacimientos desconocidos existen y, en todo caso, el número no será ilimitado. Ella, También ella, ella dice, es que las fuentes de energía que tenemos son fuentes de energía limitadas. Ella todavía no está hablando ya hablará luego de las renovables, pero en las clásicas combustibles fósiles son limitadas y además extraer esa energía o transformarla, hacerla útil, también cuesta trabajo humano. Es decir, del petróleo, yo para obtener 1 kilovatio en gasolina, tengo que invertir una serie de vatios en trabajo humano. ¿Hasta dónde, hasta qué nivel de dificultad yo puedo extraer petróleo? Pues hasta el nivel de dificultad en el que me cuesta más trabajo humano sacarlo que los kilovatios que he obtenido del petróleo. Lo mismo pasa con la energía atómica, lo mismo pasa con cualquier fuente de energía. Esto, Yo tengo- Jorge, esto, Jorge, era lo que Yayo Herrero nos decía de la tasa de retorno. Exactamente, la tasa de retorno. Es decir, muy bien. De que tú vas a de que para sacar o para extraer determinado porcentaje de energía o cantidad de energía, tienes que invertir mucha más de la que Digamos, sacas. si yo no obtengo más energía que la que introduzco, Mm. las cuentas no salen. Sí, el problema es que a algunos sí les salen, claro. No, claro, claro. Claro. Algunos siempre les sale porque el capitalismo es especialmente perverso. Pero es increíble el planteamiento de esta mujer en esos años. Sí. Quiero decir, este trocito, Es muchos visionario, ¿no? no, pero que además esté diciendo que el petróleo se está agotando y esto es el año 30 y algo, ¿no? En plena orgía petrolera, sí, sí, sí. Claro. Bueno, Bueno, lo que pasa que en el año 35 nadie sabía los mantos de petróleo que había en el resto del mundo, claro, es decir, vamos siempre trabajando sobre lo último que hemos encontrado, ¿no? Entonces, las reservas que había en el año 35, pues a lo mejor eran el 10% de lo conocido hoy, ¿no? pero Pero dice, de todos pero modos, plantea que hay límites. Entiende que por mucho que haya, hay un límite. que por mucho que haya, hay un límite, efectivamente. En todo caso, como utilizando los términos de Pepa, de Yayo Herrero, efectivamente, yo necesito una tasa de retorno positiva. Yo necesito que los kilovatios que obtengo sean más que los kilovatios que tengo que poner para obtenerla. Este es un problema, por ejemplo, con la energía eólica. Sí. La energía eólica tiene una tasa de retorno muy baja y es muy problemática en ese sentido, porque yo tengo que meter unos tremendos aerogeneradores, además hechos en base de plásticos y de otro montón de cosas, ¿no? Es decir, Y de energía fósil. energía fósil para obtener unas tasas de retorno muy bajitas, ¿no? Bueno, pues este es el gran dilema de las fuentes de energía, es decir, en la medida en la que yo no soy capaz de obtener un margen positivo de la energía que aplico, esa fuente de energía deja de ser aprovechable. Así fue como hemos ido abandonando, por ejemplo, las minas de carbón, hemos ido abandonando muchas fuentes de energía, como la madera, la hemos ido abandonando porque el retorno energético que nos da es cada vez menor en comparación con el input que hay que colocar para poder obtenerla, ¿no? Los pozos de petróleo, a medida que se van haciendo cada vez más profundos y más escasos, requieren cada vez mayor cantidad de energía para obtener esa energía que estoy buscando.
Pero como bien decía Pepa, en el capitalismo eso no quiere decir que eso sea un mal negocio, todo lo contrario, ¿vale? Porque recordemos que el capitalismo no vive de dar luz al mundo. El capitalismo vive de beneficios y los beneficios están en un mercado que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Los beneficios están determinados por la escasez. Y cuanto menos hay de un producto necesario, mayor es el precio al que lo podré vender. Necesario, necesario. Si apareciera una fuente de energía alternativa al petróleo, muchos petroleros se arruinarían. Por eso, las grandes petroleras se ocupan fervorosamente del desarrollo energético y de las patentes en las energías alternativas, para tener amarrado también eso, no vaya que alguien encuentre una fuente con una tasa de retorno mayor que la del petróleo y se nos acabe el negocio, ¿no? Continúa. También se puede, y algún día, por supuesto, se deberá encontrar fuentes de energía nuevas, pero nada garantiza que su utilización vaya a exigir menos trabajo que la utilización de hulla o de los aceites pesados. Lo contrario es igualmente posible. En rigor, puede incluso suceder que la utilización de una fuente de energía natural cueste mayor trabajo que el esfuerzo humano que se intenta reemplazar. En este terreno, el azar decide, porque reflexionar metódicamente y dedicar tiempo no asegura el descubrimiento de una fuente de energía nueva y fácilmente accesible o procedimiento económico de transformación de una fuente de energía conocida. En este tema es fácil engañarse, porque es habitual considerar el desarrollo de la ciencia desde fuera y en bloque, sin darse cuenta de que si ciertos resultados científicos dependen únicamente del uso que el experto hace de su razón, otros están condicionados por hallazgos afortunados. Esto es lo que sucede respecto a la utilización de las fuerzas de la naturaleza. Ciertamente, toda fuente de energía es, con seguridad, transformable, pero el experto no está más seguro de encontrar algo económico ventajoso y en el curso de sus investigaciones, de lo que pueda estarlo el explotador de alcanzar un territorio fértil. El explorador dice, cualquier investigador nunca está seguro de que podrá alcanzar un resultado más allá de un explorador que está en un terreno desconocido, ¿no? Y dice, bueno, pues encontraré o no encontraré lo que estoy buscando. Es decir, no hay ninguna garantía, dice ella, de que encontremos fuentes de energía que nos permitan seguir creciendo en ese consumo energético. Gracias, María G. Perdona, al Sí. final ella va a haber solución a todo esto al final. ¿Perdona? Si ella va a encontrar una solución a todo esto al final de su obra. No, no, no. Ella es una crítica, ella solamente aquí está haciendo una crítica a los planteamientos políticos de su época. Pero Eh, no da ninguna solución. No. rezar mucho. Pues claro, ante esta imposibilidad, Yo, que no hay manera, pues dice cada uno que se quede donde esté y Dios que nos proteja a todos y y ya que está. Dios reza mucho que Claro, seguro que claro. atenderán tu plegaria. Sí, 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 sí. No, bromas aparte, no, ella no lo plantea, por eso es parte, ¿no? Digamos, de la crítica que le estamos haciendo, que yo le estoy haciendo, es decir, oye, me parece muy bien la crítica o no me parece bien, pero no me estás dando ninguna proposición Ujú. que sea viable. Y desde luego la solución política de que como decía la Dolores de Cospedal, de que la gente sea más buena, pues mira, pues eso tampoco me vale, ¿vale? Porque la gente no va a ser más buena, ¿sí? Bien, ¿os acordáis, no? Cuando decía la Cospedal, ¿no? Desde que hay que ser más éticos, hay que ser más éticos. Ella precisamente, ¿no? Venga, gracias María G. Mercedes, sigue tú, por favor. Vamos a ver experiencias de energía renovable. En este caso vamos a hablar de la maremotérmica. Maremotérmica, una tecnología que estaba en pleno desarrollo en su época
y que la verdad que no ha dado grandes resultados por por el problema de la tasa de retorno. Es decir, que la inversión energética que tienes que hacer es tan grande y la tasa de retorno es tan pequeña que prácticamente no es una fuente de energía económicamente universalizable, ¿no? Continúa, Mercedes. De esto estamos en la Esto página. es lo que sucede respecto a la utilización de las fuerzas de la naturaleza. Ciertamente, toda fuente de energía es, con seguridad, transformable, pero el experto no está más seguro de encontrar algo económicamente ventajoso en el curso de sus investigaciones de lo que pueda estarlo el explorador y alcanzar un territorio fértil. De esto se puede encontrar un ejemplo instructivo en las famosas experiencias relativas a la energía térmica del mar, en torno a las cuales se ha organizado tanto alboroto y tan vanamente. Por tanto, desde el momento en que el azar entra en el juego, la noción de progreso continuo deja de ser aplicable. Así, esperar que el desarrollo de la ciencia vaya a acarrear un día de forma automática el descubrimiento de una fuente de energía utilizable inmediatamente para todas las necesidades humanas es soñar. No se puede demostrar que sea imposible. En realidad, también es posible que un día una súbita transformación del orden astronómico conceda a una vasta extensión del globo el clima maravilloso que permite, según se dice, a algunas tribus primitivas vivir sin trabajar. Pero las posibilidades de este tipo nunca se deben tener en cuenta. En general, no sería razonable pretender determinar desde ahora lo que el futuro reserva al género humano en este ámbito. Claro, y entonces, como decía Mariaje, bueno, pues entonces vamos a ver. Si yo no puedo pretender hacer elucubraciones con respecto al futuro, ¿cómo quieres que haga política? Porque para hacer política yo tendré que partir, como tú misma me has dicho, de las condiciones materiales que tengo y de las posibilidades que me ofrece. ¿Cómo puedo yo organizar o planificar la vida social del futuro con vistas a un fin si no hago un mínimo de previsiones? Y esas previsiones tendrán que ser, o voy a seguir encontrando fuentes de energía, o no voy a encontrar esa fuente de energía, pero en base a alguna previsión, yo tendré que organizar mi política. O me quedo como estoy, como decía antes Mariaje, ¿no? Me quedo como estoy y a rezar, ¿no? Pues hombre, algo tendré que hacer, ¿no? Continúa. Por otra parte, solo existe un recurso que permita disminuir el cúmulo de esfuerzo humano, a saber, lo que se puede llamar, utilizando una expresión moderna, la racionalización del trabajo. Entonces ella dice, solo existe un recurso que permita disminuir el cúmulo de esfuerzo humano, la racionalización del trabajo. Es decir, hemos dicho, bueno, las fuentes de energía no sabemos si podrán crecer. El aumento de la productividad por vía de la tecnología, no sabemos hasta dónde podrá continuar. Vamos a ver, dice ella, si podemos optimizar, racionalizar el trabajo, reorganizarlo de cierta manera que permita aumentar el bienestar. Vamos a ver las tres formas de racionalización del trabajo que ella plantea. Dice, es posible distinguir aquí dos aspectos. Uno relativo a la relación entre esfuerzos simultáneos, otro a la relación entre esfuerzos sucesivos. En los dos casos, el progreso consiste en aumentar el rendimiento de los esfuerzos por la forma de combinarlos. Está claro que en este ámbito no se puede ignorar, en rigor, el azar y el que la noción del progreso tiene aquí un sentido. El problema consiste en saber si este progreso es ilimitado y, en caso contrario, si estamos aún lejos del límite.
En lo que respecta a lo que podemos llamar racionalización del trabajo, son factores de ahorro la concentración, la división y la coordinación del trabajo. La concentración del trabajo implica la disminución de todo tipo de gastos generales, como los relativos al local, al transporte y a veces a la maquinaria. Como cuando yo hago un taller de hilandería y meto dentro de una misma nave a 100 hilanderas, a 100 hilanderos, todos gobernados por un motor central. Eso va a ser una racionalización, una optimización de los recursos mayor que tener a cada uno de los hilanderos en su garaje tejiendo paños, cada uno por su cuenta. Continúa. Dice, la división del trabajo tiene efectos mucho más sorprendentes. Unas veces permite obtener una considerable rapidez en la ejecución de obras que trabajadores aislados podrían también realizar, pero mucho más lentamente, ya que cada uno debería hacer por su cuenta el esfuerzo de coordinación que la organización del trabajo permite que un solo hombre asuma por todos. Estamos hablando ahora de una cadena de montaje, ¿no? Una cosa es meter a 100 hilanderos en una fábrica, en un galpón o en una nave, a hacer todos el mismo trabajo, y otra cosa es hacer una cadena en la que cada uno hace una parte mínima del producto terminado y optimizas los recursos y el rendimiento de cada uno de ellos. Continúa. Sí, dice, es el célebre análisis de Adam Smith respecto a la fabricación de alfileres, proporciona un ejemplo de esto. Otras, y esto es lo más importante, la división y la coordinación del esfuerzo posibilita obras colosales que sobrepasarían infinitamente las posibilidades de un hombre solo. Hay que tener también en cuenta el ahorro que supone en lo referente al transporte de energía y materias primas, la especialización por regiones y sin duda también otros ahorros que serían demasiado largo investigar. En todo caso, cuando se echa una ojeada sobre el régimen actual de producción, parece bastante claro no solo que estos factores de ahorro comportan un límite, más allá del cual se convierten en factores de gasto, sino también en este límite se ha alcanzado y se ha sobrepasado. Dice, en esta cuestión de la concentración de recursos y de la división del trabajo en una cadena de montaje, dice ella, todo parece indicar que hemos llegado al límite o que inclusive lo hemos sobrepasado. Si yo concentro más gente en el espacio de trabajo, en vez de reducir gastos, los aumento. Si fracciono más la cadena de montaje, en vez de reducir gastos, los aumento. Dice ella, da la sensación de que el taylorismo ha llegado al límite de la optimización de ese recurso. Continúa. En todo caso, cuando se echa una ojeada sobre el régimen actual de producción, parece bastante claro no solo que estos factores de ahorro comportan un límite, más allá del cual se convierten en factores de gasto, sino también que este límite se ha alcanzado y se ha sobrepasado. Ya desde hace años, la ampliación de las empresas viene acompañada no de una disminución, sino de un aumento de los gastos generales. El funcionamiento de la empresa, que se ha complicado demasiado como para permitir un control eficaz, deja un margen cada vez mayor al despilfarro y suscita una ampliación acelerada. Y, por supuesto, es en cierta medida parasitaria del personal dedicado a la coordinación de las diversas partes de la empresa. Lo hemos visto en los que hemos trabajado en la gran industria o en las grandes empresas, hemos visto cómo el aparato administrativo ha ido creciendo y creciendo y creciendo y al final tienes un pobre desgraciado apretando tornillos, ¿no? Y 10 tíos alrededor tomando nota y haciendo fotocopias, ¿no? Y, dices, y encima además le dicen al pobre tipo que aprieta los tornillos, le dicen además de que no es productivo, ¿no? Sí, que lo hace despacio.
La ampliación de los intercambios, que en su momento jugó un formidable papel como factor de progreso económico, causa más gastos de los que evita, porque la mercancía queda mucho tiempo improductiva, porque el personal dedicado a los intercambios se incrementa a un ritmo acelerado y porque el transporte consume una energía cada vez mayor en función de las innovaciones destinadas a aumentar la velocidad, innovaciones necesariamente cada vez más costosas y menos eficaces a medida que se reemplazan. Así, todos los efectos, el progreso se transforma hoy matemáticamente en regresión. Aquí está haciendo ella una crítica bastante moderna, bastante contemporánea a la globalización, ¿no? Es decir, oye, esto de traer los aguacates de Nueva Zelanda, pues por muy barato que sea el aguacate, ¿no? Pues hay algo que no funciona, claro, porque una cosa es la optimización energética y otra cosa es el capitalismo. Son dos cosas diferentes, ¿no? El aguacate puede ser un magnífico negocio, aunque venga de Nueva Zelanda, aunque desde el punto de vista racional sea un delirio y una estupidez de dimensiones colosales, ¿no? Gracias, Mercedes. Sigue, Paco. El progreso debido a la coordinación de esfuerzos en el tiempo es sin duda el factor más importante de progreso técnico, pero es también el más difícil de analizar. Después de Marx, es habitual designarlo hablando de la sustitución del trabajo vivo por el trabajo muerto, fórmula de una temible imprecisión, en cuanto que evoca la imagen de una evolución continua hacia una etapa de la técnica en la que, si se puede hablar así, todos los trabajos por hacer estarían ya hechos. Esta imagen es tan quimérica como la de una fuente natural de energía que fuese tan inmediatamente accesible al hombre como su propia fuerza vital. Claro, lo que nos dice, dice ella, dice, es que la sustitución de mano de obra por maquinaria, que eso es lo que es la sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto, ¿no? En la máquina o en la herramienta, el trabajo antiguo quedó cristalizado, ya no da vida a más cosas, ¿no? Es una máquina, es un martillo, es un serrucho, mientras que el trabajo vivo, el asalariado que usa esa máquina todavía sigue produciendo valor, ¿no? Todavía sigue produciendo valor. Dice ella, dice, la sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto, es decir, la transformación tecnológica de la industria introduciendo cada vez más maquinaria o cada vez más tecnología, nos podría llevar a la idea errónea de que si seguimos introduciendo tecnología, al final llegaremos a los trípodes estos de San Isidro, ¿no? Que se ponen a cuidar ahí a las ovejas y San Isidro solamente a rezar, ¿no? Sí, ya está, ¿no? Sí. Oye, pues no, dice ella, porque esas máquinas siguen necesitando de gente que las fabrique. Lo que ocurre que en el capitalismo lo que estamos discutiendo es cuánto pago o qué valor tiene la mano de obra que produjo esa máquina y qué valor tiene la mano de obra que esa máquina sustituye. Si yo con la máquina eliminé a 100 obreros, la pregunta es, ¿los salarios que yo me ahorro de esos 100 obreros me compensan haber pagado la máquina? Si la máquina me cuesta menos que los salarios que me he ahorrado, la máquina es productiva. Es decir, la máquina me permite llevar al mercado una masa mayor de producto de la que hubiera llevado con los 100 obreros contratados. Y por tanto soy competitivo, produzco más barato y le gano la partida al otro competidor capitalista que tengo al lado. En eso consiste la sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto. No consiste en que voy a eliminar el trabajo vivo de la cadena productiva. No, lo único que dice es que voy a poder obtener plusvalor
voy a poder obtener mayor plusvalor con la tecnología que sin la tecnología. Nada más que eso, pero evidentemente para fabricar esa máquina sigue haciendo falta gente, ¿no? Continúa. La sustitución de la que se trata simplemente pone en el lugar de los movimientos que permitirían obtener directamente algunos resultados, otros movimientos que producen este mismo resultado indirectamente gracias a la disposición asignada a las cosas inertes. Esto supone siempre confiar a la materia lo que parece ser el papel del esfuerzo humano, pero utilizando la resistencia, la solidez, la dureza que poseen algunos materiales en lugar de la energía que proporcionan algunos fenómenos naturales. Cuando yo tengo un carnicero cortando reses y despiezando reses con un cuchillo de sílex, ¿no? De estos de piedra dentados, ¿no? Ahí, tal, ¿no? Y al lado, y en la nave de al lado hay otra carnicería, y el carnicero de al lado se tira una semana entera sin cortar ni una sola res, nada más que sacándole punta a una ballesta, a una ballesta del tractor, sacándole filo para transformarlo en un gigantesco cuchillo, ¿no? Y después de una semana sin cortar carne, el de al lado, con la hoja de la ballesta perfectamente afilada, se pone a despiezar reses. Si este señor, con la hoja afilada de hierro, es capaz, en un plazo razonable de tiempo, de cortar y despiezar más carne que el otro con la hoja de piedra, esa semana que estuvo sin trabajar le habrá merecido la pena. Claro. Sí, Si sí. después de haberse pegado una semana afilando la navaja, resulta que no funciona y que sigue cortando la misma cantidad de carne que el otro, pues ha perdido una semana de trabajo. Para que el cambio tecnológico se imponga y progrese, tiene que reducir la cantidad de trabajo humano invertido. No en la fabricación de la herramienta, sino en el trabajo que sustituye. Yo antes necesitaba, con la hoja de piedra, 3 tíos cortando o 3 tías cortando reses, y ahora un niño de escuela con la nueva navaja afilada despieza las 3 reses que hacían los otros 3 juntos en un plis-plas. Me ha salido, las cuentas me salen. Esas son las cuentas. Fijaos, aunque fabricar la hoja le hubiera costado una enorme cantidad de horas de trabajo al que fabrica la hoja, si el resultado final es un ahorro de mano de obra mayor, las cuentas salen. Ese es el único negocio que hay en la sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto. Es el único negocio. Cuánto trabajo invierto en la herramienta, cuánto trabajo esa herramienta sustituye. Fijaos que no estamos hablando de dinero. No estamos hablando de dinero. Porque si hacemos las cuentas con dinero, las cuentas son parecidas, no son las mismas, pero son parecidas. Porque yo puedo haber dedicado una cantidad de trabajo a un precio, a fabricar la herramienta, a lo mejor al doble de lo que vale la hora de trabajo que voy a sustituir. Pero si al final la cantidad de dinero que yo ahorro por la introducción de la herramienta es más que lo que me costó la herramienta, las cuentas me salen. Es decir, el industrial siempre va a mirar, lógicamente es un capitalista, no es un filósofo, es decir, el industrial siempre va a mirar la cantidad de dinero que le cuesta. La cantidad de dinero que le cuesta la herramienta. Si la cantidad de dinero que le cuesta la herramienta es menos que
la cantidad de salarios que ahorra, adelante con ello. ¿Vale? Continúa, Paco. En uno y otro caso, las propiedades de la materia ciega e indiferente solo pueden adaptarse a los fines humanos mediante el trabajo. En ambos casos, la razón impide admitir de antemano que este trabajo de adaptación deba necesariamente ser inferior al esfuerzo que habrían de proporcionar los hombres para alcanzar directamente la finalidad que se proponen. Claro que no, Simón, claro que no. Es que me importa un rábano si el trabajo que cuesta hacer el cuchillo es mayor o menor. Lo único que me interesa es el trabajo que sustituye. Ese es el fondo de la cuestión. ¿Cuánto trabajo me ahorra al final? Y si lo ahorra, el cambio técnico se quedará, y si no lo ahorra, irá al cajón de las maravillosas invenciones que nunca entraron en la economía. Continúa. Pero mientras que la utilización de fuentes naturales de energía depende en buena medida de hallazgos imprevisibles, la utilización de materiales inertes y resistentes se efectúa en líneas generales según una progresión continua que es posible abarcar y prolongar una vez advertido el principio. La primera etapa, tan antigua como la humanidad, consiste en confiar a objetos situados en lugares convenientes todo el esfuerzo de resistencia, con el fin de impedir determinados movimientos por parte de determinadas cosas. Como por ejemplo cuando yo cambio el curso de un río para colocar una noria y utilizar la fuerza del agua. Yo ahí utilizo, dice, confío en objetos situados, en este caso el curso de un río o unas piedras o el margen de un río, confío a objetos situados en lugares convenientes todo el esfuerzo de resistencia, ¿no? Por ejemplo, para mover las aspas, la rueda del molino, ¿no? Continúa. La segunda etapa define el maquinismo, propiamente dicho. Este llegó a ser posible cuando se advirtió que se podía no solo utilizar la materia inerte para asegurar la inmovilidad donde era necesaria, sino incluso encargarla de conservar las relaciones permanentes de los movimientos entre sí, relaciones que hasta entonces el pensamiento tenía que establecer en cada ocasión. A tal fin es necesario y suficiente poder inscribir estas relaciones transponiéndolas en las formas impresas en la materia sólida. De este modo, uno de los primeros progresos que abrió la vía del maquinismo fue el que consistía en dispensar al tejedor de adaptar al diseño del tejido la elección de los hilos por extraer, mediante un cartón perforado que correspondía al diseño. Si en los diversos tipos de trabajo solo han podido obtenerse transposiciones de este orden poco a poco y gracias a invenciones aparentemente debidas a la inspiración o al azar, se debe a que el trabajo manual combina los elementos permanentes que contiene, disimulándolos muy a menudo bajo una apariencia de variedad. Por eso, el trabajo de manufactura debió preceder a la gran industria. La manufactura al final no es otra cosa que el artesano que toda la vida trabajó con sus herramientas manuales, y se las va ingeniando para ir colocando las herramientas en un proceso mecánico y progresivo que le permita sustituir su movimiento por un movimiento mecánico, ¿no? Y entonces antes él cortaba la madera con el serrucho y ahora coloca una rueda con una biela que haga el movimiento del serrucho y él se dedica a pedalear, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, pero es la misma herramienta, es decir, y sigue el mismo procedimiento que hacía él, ¿vale? Para que entremos en el proceso de la gran industria habrá que cambiar el concepto. Pero el primer paso es es la manufactura, es las mismas herramientas manuales, bueno, colocadas en el orden adecuado y con los elementos de transmisión adecuados para que sigan haciendo el mismo trabajo que hacía el artesano, ¿vale? Solo que con mayor precisión, con menor esfuerzo, de una manera
más sencilla o con mayor fuerza. Continúa, Paco. La tercera y última etapa corresponde a la técnica automática que no ha hecho sino comenzar a aparecer. Su principio reside en la posibilidad de confiar a la máquina no solo una operación siempre idéntica, sino un conjunto de operaciones variadas. Este conjunto puede ser todo lo vasto y complejo que se quiera. Solo es necesario que la variedad esté definida y limitada de antemano. En la máquina compleja, en la gran industria, yo no solamente tengo una herramienta haciendo un trabajo concreto, sino que la máquina en su conjunto tiene un alimentador que introduce la materia prima por un lado y la va procesando y elaborando y pasando de un sitio a otro, de una herramienta a otra, hasta conseguir mayores o más sofisticadas elaboraciones, ¿no? Pero ya no es la herramienta del artesano. Ahora la máquina ha sido diseñada para optimizar ese procedimiento, ¿no? Continúa. Este conjunto puede ser todo lo vasto y complejo que se quiera. Solo es necesario que la variedad esté definida y limitada de antemano. La técnica automática, que se encuentra aún en un estado en cierto modo primitivo, en teoría puede desarrollarse indefinidamente. La utilización de esta técnica para satisfacer las necesidades humanas solo comporta los límites que impone lo que hay de imprevisto en las condiciones de la existencia humana. Si se pudiesen concebir condiciones de vida que no comportasen ningún imprevisto, tendría sentido el mito americano del robot y sería posible la completa supresión del trabajo humano por la disposición sistemática del mundo. No hay nada de esto. Todo ello no son sino ficciones. Con todo, sería útil elaborar estas ficciones a título de límite ideal si los hombres tuviesen al menos el poder de disminuir progresivamente, mediante un método, algo de lo que en su vida hay de imprevisto. Pero tampoco es este el caso, y jamás técnica alguna dispensará a los hombres de renovar y adaptar continuamente, con el sudor de su frente, las herramientas de las que se sirven. Bien, pues está claro, ella todavía no ha conocido los desarrollos modernos, ¿no? De tal. Pero no apunta mal, no apunta mal. Lo que me llama la atención es que ella diga que no parece haber límite al desarrollo de la máquina, ¿no? O que por lo menos no se le conoce todavía ese límite, ¿no? Y que le coloque límites antes al desarrollo tecnológico en su conjunto, ¿no? Porque al final la máquina, volvemos otra vez a lo mismo, la máquina no es diferente de una herramienta compleja. Y al final, el trabajo que sustituye la máquina tiene que ser más cantidad de trabajo que el trabajo que ha costado a la máquina producirla. O en términos capitalistas, el precio del trabajo que sustituye tiene que ser mayor que el precio que ha costado la máquina. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque la máquina sea muy costosa en horas de trabajo humano hacerlas, si el trabajo que sustituye cuesta más dinero, la máquina será bienvenida. ¿Y esto a dónde lleva? Y ahora entenderéis muchas cosas de la vida cotidiana. Esta es la razón por la cual la mayor parte de las máquinas que utilizamos no se fabrican en nuestros países, sino en países donde la mano de obra vale la mitad o la cuarta parte que en los nuestros. Claro. Porque de lo que estamos hablando no es de la cantidad de horas que el chino o el hindú o el pakistaní trabaja, sino de lo que cuesta la hora que trabaja el chino, el hindú o el pakistaní. Entonces, máquinas que en Pakistán no se podrían poner en marcha porque sustituirían menos trabajo que el que cuestan, en nuestros países sí se pueden poner en marcha y con grandes beneficios, porque el trabajo que sustituyen es mucho más costoso que el trabajo que hemos pagado. Milagros de la deslocalización. Por eso compramos las cosas en países donde la mano de obra es mucho más barata que en la nuestra. Y uno dice, pero ¿puede costar esta radio 5 euros?
cuando uno va al todo a 100. Pero ¿cómo puede costar esta radio 5 euros? Bueno, pues habrá que ver a cómo se le paga el sueldo al señor o a la señora que hizo esa radio. Si se hiciera en España esa radio en vez de 5 euros costaría 100 euros, por ejemplo. ¿Vale? Gracias, Paco. Continúa, Magdalena. En estas condiciones es fácil concebir que un cierto grado de automatismo pueda costar más esfuerzo humano que un grado menos elevado. Al menos es fácil concebirlo en abstracto. En esta materia, por el gran número de factores que habría que tener en cuenta, es casi imposible llegar a una apreciación concreta. La extracción de los metales con los que se fabrican las máquinas solo se lleva a cabo con trabajo humano. Como se trata de minas, el trabajo resulta cada vez más penoso a medida que se realiza, sin tener en cuenta que los yacimientos corren el riesgo de agotarse con relativa rapidez. Los hombres se reproducen, el hierro no. Tampoco hay que olvidar, aunque los balances financieros, las estadísticas y las obras de los economistas desdeñen a notarlo, que el trabajo de las minas es más doloroso, más agotador, más peligroso que la mayor parte de los trabajos. El hierro, el carbón, el potasio son productos manchados de sangre. Por eso se hacen en países más pobres. Bueno, y algún minero muerto por aquí Y también. algún minero muerto por aquí cuando se intentan reactivar las minas que estaban cerradas, ¿no? Continúa. Además, las máquinas automáticas solo ofrecen ventajas en la medida en que se utilizan para producir en serie y en cantidades masivas. Su funcionamiento está, pues, ligado al desorden y al despilfarro que entraña una exagerada centralización económica. Por otra parte, ofrecen la tentación de producir mucho más de lo necesario para satisfacer las necesidades reales, lo que induce a gastar, sin beneficios, una gran riqueza de fuerza humana y de materias primas. Tampoco hay que desatender el gasto que todo progreso técnico supone, a causa de las investigaciones previas, de la necesidad de adaptar a este progreso otras ramas de la producción y del abandono del material antiguo, a menudo desechado, cuando podría servir aún mucho tiempo. Nada de todo esto es medible, ni siquiera aproximadamente. Solo está claro en líneas generales que cuanto más elevado es el nivel de la técnica, más disminuyen las ventajas que pueden aportar los nuevos progresos en relación con los inconvenientes. Pero ella parece mentira que está haciendo una descripción muy correcta del problema, pero no usa la palabra capitalismo en ningún momento. Sí, está claro que en la producción hay un enorme despilfarro, pero ese enorme despilfarro viene de la competencia capitalista en un mercado, no viene de la mera producción, de la mera tecnología. Porque el artesano que invierte en una máquina, aunque tenga una máquina que siga funcionando 20 años más, si invierte en una máquina nueva es porque necesita aumentar la productividad para mantenerse en el mercado. Si no estuviera en el mercado, si no estuviéramos en un régimen capitalista, esa máquina sigue funcionando 20 años más, la que tiene. No necesita desarrollar ni comprar una nueva, ¿no? Continúa, Magdalena. Sin embargo, no tenemos medio alguno de dar razón claramente de si estamos cerca o lejos del límite a partir del cual el progreso técnico se transforma en factor de regresión económica. Solo podemos intentar adivinarlo empíricamente por el modo en el que evoluciona la economía actual. Ahora bien, lo que vemos es que en casi todas las industrias desde hace algunos años, las empresas rechazan sistemáticamente el acoger innovaciones técnicas. La prensa socialista y comunista saca de este hecho elocuentes declamaciones contra el capitalismo, pero omite explicar en función de qué milagro lo que son innovaciones dispendiosas hoy se convertirían en económicamente ventajosas en un régimen socialista o que se llamase socialista. A ver, vamos a ver. Repito la frase, ¿vale? Que dice esta señora. Lo que vemos es que en casi toda la industria desde hace algunos años, estamos en 1935, acaba de pasar la gran recesión, ¿no? del año 29, dice, lo que vemos
en casi todas las industrias de hace algunos años es que las empresas rechazan sistemáticamente acoger innovaciones técnicas. Vamos a ver. Una empresa capitalista solamente puede rechazar la innovación técnica si la mano de obra que está pagando cuesta más barata que la innovación técnica. No hay más. Y eso solamente se puede producir en un entorno de depresión en el que los salarios y el nivel de vida de la gente caen. Cuando los salarios o el nivel de vida de la gente cae por debajo de todo orden, cuando un trabajador gana una miseria o sus condiciones de vida son infames, ¿para qué vas a comprar una máquina? Si tienes que elegir entre un burro que te cuesta un pastizal y un obrero que te sale casi gratis, hombre, el obrero gana de lejos. Sí, ¿para qué vas a invertir en tecnología si tienes la mano de obra a tu disposición? Eso es lo que hace que en muchos países no capitalistas se puedan instalar fábricas que explotan a la gente en condiciones casi medievales, porque la vida humana no vale nada y los salarios tampoco. Y entonces, ¿para qué vas a poner una fábrica si tienes niños que te pueden coser con aguja e hilo? ¿No? Bien, entonces nos dice ella, dice, cuando las empresas rechazan sistemáticamente acoger innovaciones técnicas, claro, en ese entorno de depresión. Dice, la prensa socialista y comunista saca de este hecho elocuentes declamaciones contra el capitalismo, pero omite explicar en función de qué milagro lo que son innovaciones dispendiosas hoy se convertirían en económicamente ventajosas en un régimen socialista. No, mujer, es que en un régimen de economía planificada, quien decide qué tecnología es la que se va a desarrollar o no, debería ser la comunidad en su conjunto. Claro, claro que no es el mercado, es la comunidad en su conjunto de forma política la que tiene que decidir qué tecnología o qué fábrica o qué máquina es la que se va a desarrollar. Porque no hay un mercado que decida cuál es la más competitiva, sino que hay un interés social, un interés común en la producción de determinados bienes. Continúa, Magdalena. Es más razonable suponer que en este ámbito no estamos lejos del límite del progreso útil. Incluso, dado que la complicación de las relaciones económicas actuales y la formidable extensión del crédito impiden a los empresarios el darse cuenta inmediatamente de que un factor que antes era ventajosa ha dejado de serlo, se puede concluir, con todas las reservas que conviene a un problema tan confuso, que verosímilmente este límite se ha sobrepasado ya. Un estudio serio de la cuestión debería en realidad tomar en consideración muchos otros elementos. Los diversos factores que contribuyen a incrementar el rendimiento del trabajo, aunque haya que separarlos en el análisis, no se desarrollan aisladamente. Se combinan y sus combinaciones producen efectos difíciles de prever. Por lo demás, el progreso técnico no sirve solo para obtener con poco gasto lo que antes suponía mucho esfuerzo. También posibilita obras que sin él habrían sido casi inimaginables. Gracias, Magdalena. Monse, termina tú el capítulo. Convendría examinar el valor de estas posibilidades nuevas, teniendo en cuenta el hecho de que no solo son posibilidades de construcción, sino también de destrucción. Un estudio así estaría obligado a tener en cuenta relaciones económicas y sociales necesariamente ligadas a una determinada forma de la técnica. Por el momento, es suficiente con haber comprendido que la posibilidad de ulteriores progresos en relación al rendimiento del trabajo no está fuera de duda, que, por lo que parece, en la actualidad hay tantos motivos para esperar su disminución como su aumento. Y lo que es más importante, que un crecimiento continuo e ilimitado del rendimiento es, propiamente hablando, inconcebible. Únicamente la embriaguez producida por la rapidez del progreso técnico ha hecho nacer la loca idea de que el trabajo podría llegar a ser superfluo un día. En el plano de la ciencia pura, esta idea se tradujo en la búsqueda de la máquina en perpetuo movimiento, es decir, de la máquina que indefinidamente produciría trabajo sin consumirse en ello.
Aquí los expertos han hecho rápidamente justicia planteando la ley de la conservación de la energía. En el ámbito social, las divagaciones han sido mejor acogidas. La etapa superior del comunismo, considerada por más como último término de la evolución social, es, en suma, una utopía absolutamente análoga a la del movimiento perpetuo. En nombre de esta utopía, los revolucionarios han derramado su sangre, mejor dicho, han derramado su sangre en nombre o de esta utopía o de la creencia igualmente utópica en que el actual sistema de producción podría ponerse por simple decreto al servicio de una sociedad de hombres libres e iguales. ¿Qué tiene de extraño que toda esta sangre haya corrido inútilmente? La historia del movimiento obrero se ilumina así con una luz cruel, pero particularmente viva. Es posible resumirla en su totalidad señalando que la clase obrera nunca ha dado pruebas de su fuerza más que cuando ha servido a algo distinto a la revolución obrera. El movimiento obrero pudo dar ilusión al poder, mientras se trataba de eliminar vestigios del feudalismo, de instalar la dominación capitalista tanto bajo la forma del capitalismo privado como bajo la del capitalismo de Estado, como sucedió en Rusia. Ahora que su papel en este terreno ha terminado y la crisis pone ante él el problema de la toma efectiva del poder, por ahora, por parte de las masas trabajadoras, se pulveriza y se disuelve con una rapidez que destroza el valor de quienes habían depositado su fe en él. Sobre sus ruinas se desarrollan interminables controversias que no pueden acallarse, sino con las más ambiguas fórmulas, porque entre todos, los que aún se obstinan en seguir hablando de revolución, quizá no haya dos que atribuyan a este término el mismo contenido. Y no es extraño. La palabra revolución es una palabra por la que se mata, por la que se muere, por la que se envía a las masas populares a la muerte, pero que no tiene ningún contenido. Vaya inquina, pero Sí. inquina, es algo lo lleva, es que se le sale la bilis, Sí, es una cosa notable, en fin, la etapa superior Porque está gozando, ¿Cómo dices? está gozando. Está gozando, sí, sí. Goza diciendo lo que dice. Sí, efectivamente, hay una especie de lalaísmo, ¿verdad? Sí. En esto, ¿no? Hay un goce en la palabra, en esto que está diciendo. Sí, Sí. efectivamente, es llamativo, es llamativo. Bueno, la etapa superior del comunismo, efectivamente, no es dejar de trabajar, Sí. La etapa superior del comunismo es dejar de trabajar para otro, ¿sí? No dejar de trabajar tú, sino hacer del trabajo lo que satisface tu vida y si tienes suerte, aquello en lo que puedas disfrutar, ¿no? Eso es, ya está, nada más. Eso de dejar de trabajar, no sé de dónde se lo ha inventado, no sé de dónde se lo ha sacado, sí, pero en fin, son partes de las fantasías de la época. Termina el capítulo, Monse. ¿Lo he terminado? Tal vez, sin embargo, se pueda dar un sentido al ideal revolucionario, sino como perspectiva posible, al menos como límite teórico de transformaciones sociales realizables. Lo que pediríamos a la revolución es la abolición de la opresión social, pero para que esta noción tenga al menos posibilidades de tener un significado, es preciso ocuparse de distinguir entre opresión y subordinación de los caprichos individuales a una orden social. Mientras haya sociedad, esta encerrará la vida de los individuos en límites muy estrechos y les impondrá sus reglas, pero esta inevitable coacción no merece llamarse opresión, salvo en la medida en que por el hecho de provocar una separación entre los que la ejercen y los que la sufren, pone a los segundos a merced de los primeros, haciendo pesar hasta la aniquilación física y moral la presión de los que mandan sobre los que ejecutan. Incluso esta distinción, a primera vista, nada permite suponer que la supresión de la opresión sea posible, ni siquiera concebible a título límite. ella viene a decir que hay una opresión, entre comillas, pongamos esta opresión entre comillas, hay una opresión que viene de la jerarquía, de que al final en el trabajo industrial, pues unos tienen que mandar
y otros tienen que obedecer. No entiendo yo por qué, pero bueno, ella dice que sí, ¿vale? Sí, ella dice que unos tienen que mandar y otros tienen que obedecer. Bien, de ese tipo de subordinación nada nos va a librar. Solamente podemos evitar que esa subordinación sea despótica o arbitraria. Esa es la que dice ella, la que tendríamos que trabajar por medio de esa revolución tan denostada, ¿no? Continúa. Marx hizo ver con energía, en análisis cuyo alcance él mismo desconoció, que el actual régimen de producción, a saber, la gran industria, reduce al obrero a no ser sino una pieza del engranaje de la fábrica y un simple instrumento en manos de los que la dirigen. Es inútil esperar que el progreso técnico pueda, por una progresiva y continua disminución del esfuerzo de producción, aliviar hasta hacerlo casi desaparecer el doble peso sobre el hombre de la naturaleza y de la sociedad. Evidentemente, el progreso técnico por sí mismo no va a hacer desaparecer esa opresión. Evidentemente eso no va a ser así. Hará falta un esfuerzo político. Continúa, Monse. El problema, pues, es muy claro. Se trata de saber si es posible concebir una organización de la producción que, aunque sea incapaz de eliminar las necesidades naturales y la coacción social que de ellas deriva, permita, al menos, que se den sin aplastar los espíritus y los cuerpos bajo la opresión. ¿Es posible una organización social en la que la división del trabajo no redunde en la explotación inhumana de una parte de la comunidad sobre la otra? ¿Es posible eso? Bien, pues eso es justamente de lo que estamos hablando hace ya 1000 años. Continúa. En una época como la nuestra, haber comprendido claramente este problema tal vez sea una condición para poder vivir en paz con uno mismo. Si se llega a concebir concretamente las condiciones de esta organización liberadora, solo queda llevarla a cabo, encaminando a ella toda la capacidad de acción, pequeña o grande, de la que se disponga. Y si se comprende que la posibilidad de un modo tal de producción no es ni siquiera concebible, al menos se gana el poder de resignarse legítimamente a la opresión, dejando de sentirse cómplice por el hecho de no hacer nada para impedirla. Aquí está, en este párrafo está el fondo de todo su argumentario, ¿vale? Si yo puedo concebir una organización que permita emancipar a la humanidad, pues entonces adelante por ella. Pero si yo llego a la conclusión de que haga lo que haga, no voy a poder evitar eso, al menos se gana el poder de resignarse legítimamente a la opresión, dejando de sentirse cómplice por el hecho de no hacer nada para impedirla. Bien, yo sé que esto os va a dejar con gastritis el resto de la semana, pero bueno, ya me diréis luego en el chat si ha merecido la pena la sesión de hoy, ¿vale? Compañeras, las marcianas, mañana jueves continuamos la lectura, ¿vale? Y si no, el miércoles que viene. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buena nit. Adiós a todos. Adiós, buenas noches.